¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que con la presencia del presidente Rafael Correa se inauguró en Guayaquil el inicio del año lectivo de escolaridad inconclusa, un programa impulsado por el Ministerio de Educación. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Más de 25.000 estudiantes, entre jóvenes y adultos, iniciaron clases en el programa de escolaridad inconclusa. El presidente Rafael Correa participó en el evento. Ecuador aspira a ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea dentro de los plazos establecidos. El Consejo Nacional Electoral dio detalles del material que se utilizará en las elecciones de 2017. En lo internacional, más de 50 fallecidos y 60 heridos deja hasta el momento un ataque con explosivos en el aeropuerto de Estambul, en Turquía. Varias actividades cumplió el presidente de la República, Rafael Correa, en Guayaquil. El jefe de Estado asistió a la inauguración de la oferta de escolaridad inconclusa. Además, recorrió el bloque 4 de Flor de Bastión, zona intervenida por el gobierno nacional para erradicar el consumo de estupefacientes. La oferta de escolaridad inconclusa fue inaugurada en Guayaquil por el presidente Rafael Correa. Más de 25.000 estudiantes forman parte de este proyecto que le brinda la oportunidad a jóvenes y adultos de culminar sus estudios. Me siento tan orgullosa de ser la mejor estudiante de la primera promoción del bachillerato intensivo y esto me inspira aún más para seguir mi camino hacia una profesión. Ahora estoy estudiando muy duro para tener un buen puntaje y así conseguir un cupo en la universidad. Lo que el año pasado fue parte de un plan piloto, en la actualidad se ejecuta como el bachillerato acelerado. La inversión de este proyecto supera los 9 millones de dólares. Yo creo, por las caras que veo acá, que todos los que se atrevieron a tomar esta decisión, que no es fácil, la de volver a estudiar, todos son triunfadores. El segundo punto de la agenda presidencial fue el sector del bloque 4 en Flor de Bastión, donde el gobierno nacional desde marzo pasado interviene para erradicar el consumo y microtráfico de estupefacientes. Sus moradores se muestran satisfechos con el trabajo policial. Que sigan los policías, que no queremos que se vayan porque si se van nos invaden borda los hacheros. Todo está controlado, todo estamos respaldados aquí. Tras un recorrido, el primer mandatario pudo constatar las condiciones en las que habitan los ciudadanos de este populoso sector del noroeste de Guayaquil, que carece de servicios básicos. Incluso carecían de seguridad, estaban siendo víctimas de la droga, están infestados de microtráfico. Hemos liberado la zona de microtráfico, estamos haciendo una serie de operativos y como político, o sea, yo no soy culpable de esto, pero me siento responsable. Yo no sé, de habitantes sacaría piedras a cualquier político que viniera por acá. ¿Cómo vive esta gente? Desde la intervención en la antes conocida Zona H y ahora Paraíso de la Flor, se han desarticulado 28 organizaciones delictivas. Se ha detenido a 57 personas y más de 300 policías resguardan el sector. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y 200 nuevas viviendas de interés social se integraron en etapa Guayacanes del conjunto Ciudad Jardín en el sur de Quito. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, resaltó la manera en que estos proyectos dinamizan a varios sectores productivos. Son viviendas de 52 metros cuadrados cuyo costo bordea los $45.000. La etapa Guayacanes de Ciudad Jardín se ejecutó con un crédito por $5.2 millones que la Corporación Financiera Nacional concedió a Ferro Inmobiliaria. Los beneficiarios, por su parte, accedieron a créditos del Banco del Instituto de Seguridad Social y tendrán un periodo de gracia de 18 meses. Otra muestra de los beneficios de las alianzas público-privadas. Son para familias cuyo ingreso sea de $800 al mes. Un salario básico y un poco más. No existen en Quito otra oferta semejante de vivienda de primera calidad a este precio. Paul Lozada es uno de los nuevos moradores de esta ciudadela ubicada frente al Parque Metropolitano del Sur de Quito. Este martes recibió las llaves de su hogar donde dijo vivirá feliz con su familia. Y aún más sabiendo que aquí se construirá la unidad educativa del Milenio, en donde mis hijos podrán estudiar sin la necesidad de salir, estar seguro y gozar de espacios verdes que tenemos aquí. El vicepresidente Jorge Glass recorrió la obra en la que trabajaron más de 400 personas. Este tipo de proyectos, indicó, tienen impacto directo en varios sectores de la cadena productiva. La construcción es una de las cadenas productivas más virtuosas por su generación de empleo
La mayor parte de los materiales que se utilizan en la construcción son de producción nacional, lo cual también protege nuestra balanza comercial. Aquí también hay capitales extranjeros, empresa privada que viene a invertir en el Ecuador y a dar oportunidades de adquirir una vivienda para ecuatorianos y ecuatorianas. El programa CFN Construye ha aprobado hasta el momento 86 millones de dólares en créditos para la construcción de viviendas de interés social en ciudades como Guayaquil, Manta, Ventanas y Cuenca. Hasta finales de este año, la institución espera financiar más de 6.600 en todo el país. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y el Ministerio de Comercio Exterior dio a conocer un avance positivo para lograr la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Además, informó sobre la aprobación de un programa de cooperación con el bloque europeo para apoyar la oferta exportable de las medianas y pequeñas empresas. Ecuador aspira a cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea dentro de los plazos para así no afectar a las exportaciones nacionales tras la culminación de las preferencias arancelarias SGP+. Estamos ya casi listos para la aprobación del Consejo y con eso viene el proceso de parlamentos. Estamos optimistas en los tiempos y vamos a alcanzar para diciembre. El delegado de la Unión Europea para Asuntos Comerciales señaló que el tema del Brexit no representa un obstáculo en estas negociaciones. No creo que el asunto del Brexit, si realmente se celebra, va a afectar esta ratificación que está en pleno camino. Será en un futuro a largo plazo que Ecuador tendría que negociar un acuerdo bilateral con Gran Bretaña una vez que concluya su separación. En un primer momento el acuerdo se aplicaría para Gran Bretaña, entonces dará suficientemente de tiempo para Ecuador también de encontrar una solución bilateral. A la par se aprobó un programa que representa un apoyo de la Unión Europea de 10 millones de dólares para potenciar y capacitar a las MIPYMES nacionales que aportan con el 25% del PIB no petrolero. Esta aprobación consiste en apoyar a nuestro país con recursos no reembolsables que se destinan a través de un modelo de gestión directamente a las MIPYMES con potencial exportador. Instituciones como FedExport y Corpey acompañarán este proceso que busca captar nichos comerciales a las pequeñas y medianas empresas en el mercado europeo. El acuerdo comercial con Europa es solamente una herramienta, es un medio, no es un fin, por el cual nuestras empresas tienen que lograr exportar mucho más. La cooperación la hemos recibido más desde el lado de la Unión Europea como tal, como conjunto, y de países individuales, y eso yo creo que es un reconocimiento importante. Este programa iniciará en el mes de octubre, considerando que el 60% de las cerca de 1.500 empresas nacionales que exportan a Europa son MIPYMES. César García, Ecuador TV. Y ahora para conocer cómo se impulsa la reconstrucción de las zonas manavitas afectadas por el terremoto del 16 de abril, vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero César Eduarte, quien se encuentra en Manta. Se ha mantenido durante estos días en la provincia para compartir con nosotros todos los detalles. César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mario? Un gusto saludarte y por supuesto a los amigos televidentes que en este momento presencian su informativo de Noticias 7. Pues comentarles a esta hora que estuvimos en dos puntos en la provincia de Manabí. El primero fue en Manta, donde presenciamos la construcción de cerca de 400 casas de un plan habitacional, pero les hablaremos de eso un poco más adelante. Por lo pronto hay una preocupación en otro sitio donde estuvimos, que es en el cantón Santa Ana, que esto es mucho más allá de Puerto Viejo, aproximadamente unos 20 minutos a la salida de Puerto Viejo. Comentarles la situación. En Santa Ana hay una necesidad del actual cabildo, del cabildo de Santa Ana, de conseguir financiamiento urgente. Estamos hablando de un financiamiento urgente que necesita este GAD municipal para poder financiar un proceso de repotenciación emergente de la única planta de agua que dispone el cantón y que por supuesto también sirve a otros cantones cercanos en la dotación de líquido vital. Por supuesto, vale recalcar que Senagua, la empresa, la Secretaría Nacional del Agua ha dado un aval previo para la realización de este proyecto, pero lo que, como les comentábamos, urge en este momento a este cabildo es conseguir los recursos para su realización. Aquí les presentamos un informe. Su ubicación geográfica cerca del embalse de Poza Honda la hace estratégica en la provincia de Manabí. Se trata de la planta de tratamiento de agua Guarumo, situada en el cantón Santa Ana, que actualmente provee del líquido a esa misma localidad y a otras como 24 de Mayo y a gran parte de la zona sur de Puerto Viejo. Las plantas de Puerto Viejo, Manta, Montecristi y Jipijapa no pueden producir por la cantidad de sedimento. En cambio acá no, por el tema que el agua está en remanso, porque captamos a 3 kilómetros del vaso de Poza Honda. Cuando fue construida en 1972, la planta podía captar hasta 45.000 metros cúbicos de agua.
Todos sus componentes, partes y piezas electromecánicas son de origen francés, pero la empresa fabricante ya no las suministra. Es por ello que la capacidad actual se redujo drásticamente a 12.000 metros cúbicos. Del río Puerto Viejo se abastecen 9 cantones, suponiendo que por alguna razón el río Puerto Viejo se deba hacer trabajos en el río Puerto Viejo y no se pueda captar o haya contaminación o alguna cosa, la única alternativa que tenemos, nos quedaría, sería la planta de Huarún. Tras el terremoto del 16 de abril, esta misma planta despachó diariamente agua a 400 tanqueros para la distribución en sectores que carecieron de líquido. Repotenciarla en su totalidad le cuesta al municipio de Santa Ana casi 22 millones de dólares, pero la intervención electromecánica que urge en la actualidad bordea los 3 millones. Senagua ha manifestado mediante una carta al alcalde que el proyecto sí es viable, pero tiene que conseguir los recursos a través de los organismos correspondientes. Pidió el financiamiento a través de la Mesa Técnica 1 del COE provincial, considerando que se lo podría financiar con recursos de la emergencia. La Mesa Técnica 1 hizo el análisis y determinó pues que los daños o las deficiencias que tiene actualmente la planta no obedecen a la emergencia presentada últimamente. El problema es que el presupuesto anual de este gobierno autónomo descentralizado oscila en 6 millones de dólares. Hemos dicho también, estamos conscientes de las dificultades que tiene el Estado por el tema de liquidez, que por lo menos sea lo elemental, que son los 3 millones de dólares que cuestan los equipos electromecánicos, para no tener esas interrupciones que a veces por daño de determinada bomba o motor tenemos que hacerlo. Desde la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las zonas afectadas por el terremoto, se busca una solución integral al tema, tomando en cuenta el carácter vital de esta infraestructura para varios cantones manavitas. Y con ese criterio pues se está conociendo y se está priorizando al interior del Comité de Reconstrucción. Esperemos que en los próximos días se tenga una respuesta favorable para este pedido. César Eduarte, Ecuador TV. 19 horas con 12 minutos, una hora menos en Galápagos. Vale recordar que esto ocurre en Santa Ana y por supuesto se espera la solución inmediata por el bien de los habitantes y de todas las poblaciones de Manabí que dependen de la dotación de agua de esta planta, muy importante y estratégica por supuesto. Por otro lado, en Manta hay gran expectativa por lo que van a ser estas 404 viviendas que se van a construir por parte de la empresa pública Ecuador Estratégico. Son casas, son soluciones habitacionales que se van a entregar a las familias afectadas por el terremoto a través de un proceso, de un censo respectivo que se hará previamente y que también la mejor noticia, la buena noticia es que está dando empleo directo a varios ciudadanos manavitas de Puerto Viejo, de Manta, en fin, es una gran oportunidad de empleo para los oriundos de esta bella provincia. Batiendo mezcla y colocando empaste es la forma en que Baldomero Zambrano se gana la vida para mantener a su familia. Es oriundo de Puerto Viejo, pero encontró en Manta una oportunidad de trabajo en la construcción. En ganarse cualquier pan de cada día y seguir adelante aprendiendo más cosas en esta obra, gracias a Dios estamos aprendiendo bastante. Y uno lo que sabe se lo comparte a los compañeros que uno cara a cargo. Sobre todo oportunidades en esta época que necesitan todos trabajar, ¿no? Sí, todos necesitamos trabajar, todos. Como él, 270 manavitas emplean sus manos y su esfuerzo en la edificación de 404 viviendas que se construyen para las familias afectadas tras el terremoto y que hoy carecen de un techo propio. Un primer grupo de viviendas ya fue levantado y forman parte del plan habitacional Sí Mi Casa que ejecuta la empresa pública Ecuador Estratégico en el Cantón Manta. Que ya arrancó hace más o menos ya 15 días, estamos trabajando en la parte de urbanización, pronto empezaremos nuevamente la construcción de las casas en una urbanización donde previamente ya existían viviendas ocupadas por la ciudadanía, viviendas que luego del terremoto del 16 de abril pues no sufrieron ningún daño. 14 máquinas trabajan las 24 horas del día en 3 frentes, ejecutando labores de movimiento y asentamiento de la tierra y en la conformación de plataformas y delimitación de 5 herraduras que comprenderán las manzanas de este proyecto. Las casas son construidas con materiales sismo resistentes y bajo estrictos estándares de seguridad. Son de hormigón armado, prácticamente antisísmicas y eso es una de las ventajas que prácticamente es beneficioso para todo lo que es ya con este movimiento telúrico que hubo. La empresa Ecuador Estratégico prevé este viernes entregar las primeras 10 casas a aquellos damnificados que poseen discapacidades. La selección de los futuros beneficiarios dependerá del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con imágenes de Mario Crespo en la provincia de Manabí, César Eduarte, Ecuador TV.
Y tenemos más información, amigos y amigas televidentes. Les comentamos que con la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social, Lidice Larrea, se desarrolló en Puerto Viejo el primer gabinete sectorial de esta cartera de Estado, en el que intervinieron los coordinadores y directores zonales de todo el país. Esto con el propósito de definir las políticas aplicadas en materia de atención a los casi 8.700 damnificados registrados a causa del terremoto del pasado 16 de abril, así como también para observar la atención que reciben estas personas en los albergues destinados. También se revisaron los convenios que esta entidad mantiene con guarderías y centros gerontológicos existentes a nivel nacional. Nosotros ahorita tenemos a nuestro haber el tema de administración de albergues. Como lo vuelvo a decir, es prioritario el tema de la situación de nuestros albergados, pero tenemos desarrollo infantil, el tema CNH, CIBB, dos programas fundamentales, y sobre todo en el tema de CIBB, temas que están por convenio con GAT locales, con GAT provinciales, con organizaciones sociales, religiosas, que deben ser analizados para su recontratación, si se puede decir, o su eliminación, si es que no cumplieran una norma técnica. Bien, Mariuxi, amigos televidentes, antes de despedir este informe, les comentamos que aquí en Manta existe un ambiente de fiesta. Aquí en la Plaza Cívica de Manta existe se va a dar en pocos minutos un festival artístico musical donde van a participar estrellas, jóvenes talentos que van a demostrar sus conocimientos en materia del canto. Ya se están preparando las sillas, la música, y por el otro lado, detrás mío, en mis espaldas, se está construyendo una casa de una compañía privada que está ofertando sus servicios y sus modelos para que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda los tome en cuenta y también sean parte de las casas que se van a reconstruir aquí en Manabí a propósito de beneficiar, por supuesto, a los afectados por el terremoto. Es la información que les tenemos desde Manta, desde la provincia de Manabí. Más adelante tendremos otro enlace informativo con muchas más noticias positivas. Mariuxi. Qué bueno, eso es lo que necesitamos, noticias positivas. Muchísimas gracias por ese informe, César, también a nuestro compañero Mario, y que disfruten de la gastronomía de la provincia de Manabí, por supuesto también trabajar y disfrutar también de esas delicias. Nosotros vamos a pasar a otro tema. El Consejo Nacional Electoral presentó el modelo de biombos y urnas, pero eso se lo vamos a contar luego de esta pausa. Esta noche, por Ecuador TV. Porque somos solidarios. Porque somos hermanos. Unidos todos. Te quiero, Ecuador. Te quiero, Ecuador. Te quiero, Ecuador. Te quiero, Ecuador. Te quiero. Porque somos un Ecuador solidario. Ecuador TV. Somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al EQ 911. Hoy es un gran día para empezar, cumplir tus sueños y llegar lejos. Porque estás en el mejor lugar para crecer, emprender, innovar. No eres el de antes y estás orgulloso. Estás en el mejor lugar para cumplir tus metas, crear, inspirar, porque estás en un lugar donde te apoyan, te conocen y te entienden. Hoy estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico, tu banco. Ya de regreso, como lo adelantamos, el Consejo Nacional Electoral presentó el modelo de biombos y urnas que se van a emplear en las elecciones presidenciales y legislativas de 2017. El Consejo Nacional Electoral prevé que existan en todo el país al menos 40.000 juntas receptoras de voto, cada una con 330 electores. En ellas se colocará un biombo fabricado con material reciclado.
El costo de su elaboración estará contemplado dentro del presupuesto con el que cuenta el Consejo para los comicios del 2017. Todavía no se adjudica ningún tipo de contrato, estamos en etapa previa, en etapa precontractual. En el biombo hay 2 urnas, en la una se depositarán las papeletas para elegir al binomio presidencial y en la otra las papeletas para las demás dignidades, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. La estructura de la urna biombo en lo que es la transparencia es sumamente amplia. Se hizo una explicación de los métodos de seguridad que tendrán las papeletas electorales. Por ejemplo, tendrán un color neutro que no tenga relación con ninguna organización política. Las seguridades más fuertes de la papeleta ahorita son las tintas anti-escáner y anticopia. Por parte del Pleno del CNE se aprobó el uso de los borradores de escrutinio que incluirán información del conteo y estarán a disposición de la ciudadanía, movimientos y partidos políticos. Con esto vamos a mejorar la eficacia de la información que se pone en estos borradores. En las zonas golpeadas por el terremoto se han identificado 22 recintos electorales afectados en Manabí y en Esmeraldas 5, por lo que se reunirán con autoridades del Ministerio de Educación para saber el estado de cada uno. Para que el Consejo Electoral prepare a través de su unidad de la coordinación de procesos electorales la contingencia del caso y obviamente ningún ciudadano se quede sin sufragar y tengan las facilidades. Entre julio y agosto se hará una actualización de los datos de quienes en Manabí y Esmeraldas hayan decidido cambiar su domicilio por efectos de la emergencia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y bueno, y hablando precisamente de los temas del proceso electoral, suena el nombre de Cynthia Viteri como candidata presidencial de Madera de Guerrero y también propuesta por el Partido Social Cristiano. Yo creo que efectivamente es un paso que no ha sido consensuado con el resto de movimientos. Personalmente no apoyaré la candidatura de Cynthia Viteri, pero eso no quiere decir que el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero no puedan poner a consideración el nombre de Cynthia Viteri como candidata. Yo creo que en caliente le podría decir, sí, se acaba la unidad, pero creo que también, por otro lado, es necesario analizarlo con las otras fuerzas políticas y veremos qué es lo que sucede. Nosotros tenemos la propuesta y creo que lo del Acuerdo Nacional por el Cambio también es importante. Ahí están varios movimientos, ellos nos han invitado, en este caso a Juntos Podemos, a que seamos parte, pues y vamos a esperar. Yo lo que diría es que hay que hacer el análisis y me parece que a mí lo más importante sería que tanto en la unidad como en todos los sectores, los precandidatos, podamos intentar llegar a un acuerdo para tener 1 o 2 candidatos a lo mucho, ¿sí? Para la presidencia. En los próximos días tendremos una reunión los otros sectores de la unidad a hacer el análisis. Daremos a informar la próxima semana cuál ha sido nuestra decisión. Y estas serían ya las primeras reacciones sobre una posible candidatura de Cynthia Viteri. Vamos a recordar también que en febrero del año pasado fue el inicio de la denominada Unidad de la Derecha, que estaba conformada por los alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebot, también de Quito, Mauricio Rodas, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. El propósito era conformar un frente de oposición y buscar un candidato en alianza para las presidenciales de 2017. En septiembre de 2014, Guaranda fue el punto de encuentro de un grupo de autoridades seccionales, en su mayoría de derecha, cuyo objetivo fue tratar problemas económicos de sus localidades. A esta cita acudieron Jaime Nebot, Paul Carrasco y Mauricio Rodas, líder del movimiento Suma. El anfitrión fue el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres, también de Suma. Esta fue la primera ocasión en la que se reunieron los burgomaestres de Quito y Guayaquil, así como el prefecto de Azuay. Sin embargo, oficialmente el 23 de febrero de 2015 se dio a conocer la conformación de la denominada Unidad de la Derecha. Fue en Cuenca con motivo del informe del primer año de labores del prefecto Paul Carrasco. Para Jaime Nebot, el encuentro estaba justificado, pues, según él, solo se trataba de una reunión cívico-política que buscaba la unidad de la oposición. Sellar un compromiso conjunto de iniciar la unidad. Pero dicha reunión también permitió visibilizar a políticos que forman o formaron parte de organizaciones que gobernaron el país años atrás. Entre ellos Carlos Falqués Batallas, del Partido Social Cristiano, Leonardo Viteri, ex militante de dicha organización, Luis Almeida, exdiputado de Febres Cordero y posteriormente de Sociedad Patriótica. También estuvieron presentes Cynthia Viteri, legisladora de Madera de Guerrero, y el político Carlos Vera, afín a dicho movimiento, liderado precisamente por Jaime Nebot. El segundo encuentro se dio el 31 de marzo de ese mismo año. Se realizó en Guayaquil. Esta reunión fue bautizada como Fanesca, pues estaba cerca la fecha de Semana Santa,
y Nebot, Carrasco, así como Rodas, fueron vistos mientras degustaban este tradicional plató. Las últimas 2 citas se dieron en julio y octubre también del año anterior. La sede fue nuevamente el puerto principal. El 19 de enero de este año, en Cuenca, la unidad se volvió a reunir con un ingrediente diferente. Asistieron además de Nebot y Carrasco, el exministro del actual gobierno Ramiro González, así como el prefecto de Morona Santiago Marcelino Chumpí de Pachacutic. A este encuentro no asistió el alcalde de Quito Mauricio Rodas. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el Consejo de Administración de la Legislatura espera conocer este miércoles el informe de la Contraloría respecto al pago de salarios efectuados a la asambleísta Esperanza G., quien permanece detenida hace más de un año por el supuesto delito de cohecho. Legisladores consultados dan sus criterios al respecto. Fausto Cayambe, integrante del Consejo de Administración de la Legislatura, confirma que se procederá conforme lo establezca la Contraloría General del Estado. Nosotros vamos a coger la recomendación que hagan en el examen especial. Y si es la suspensión, inmediatamente el CAL tendrá que tomar esa decisión. Que como administración nos permita tomar ya una definición sobre los pagos subsiguientes del asambleísta. Sin embargo, legisladores consultados tienen posturas respecto al sueldo pagado por más de un año a la asambleísta Esperanza Galván, quien está detenida en cumplimiento de una sentencia de primera instancia por el delito de cohecho. La oficialista Soledad Buendía piensa que se debió aplicar el siguiente principio. Es ineludible ante el debate público, es que asambleístas que no asisten, asambleístas que no participan, asambleístas que no debaten, asambleístas que no cumplen su función, no deberían ganar el sueldo. Responsabilidad que podría recaer en el personal administrativo que pagó un sueldo a quien no iba a laborar. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los responsables de esto son quienes en la Asamblea Nacional no impidieron el pago, desde el director financiero, el director administrativo, el Consejo de Administración de la Legislatura y desde luego la Presidenta de la Asamblea. Tendrá que responder ante la Contraloría de sus actos. Nadie en el país gana un sueldo de $5.000 sin trabajar, excepto Esperanza Galván. De por medio se reconoce que existe un vacío legal para aplicar la normativa actual. Alexandra Ocles opina que debe plantearse una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el caso de que asambleístas puedan estar inmersos en procesos judiciales y determinar así qué hacer con su remuneración. Que no existen estos vacíos que en un determinado momento pueden inhibir el accionar administrativo de la Asamblea. Plantear la retención, por ejemplo, de ese sueldo hasta que no haya efectivamente una sentencia ejecutoriada. El esposo de Esperanza Galván reconoció que ella ha recibido sueldo mientras ha permanecido detenida, pero no es en las cantidades que ha trascendido por los medios de comunicación. Nos han impedido trabajar, que es muy diferente. Nos han impedido. El CAL se reunirá este miércoles o a más tardar el jueves para resolver este tema. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en lo internacional, 3 explosiones en el aeropuerto en Estambul dejan hasta el momento 50 muertos y más de 60 heridos, según funcionarios turcos. Hasta el momento, ninguna organización se ha adjudicado este ataque. Es la desesperación que vivieron miles de personas en el aeropuerto internacional Ataturk de Estambul, que se convirtió la noche de este martes en el escenario de 3 explosiones y un tiroteo. Según información del Ministerio del Interior, se trata de 3 suicidas que intentaron ingresar a la zona de control de entrada internacional. Uno de ellos disparó de manera indiscriminada para luego activar su cinturón de explosivos. El otro atacante se inmoló segundos después en el mismo lugar, mientras que el tercer suicida activó sus explosivos en el área de estacionamientos. Decenas de ambulancias llegaron hasta el aeropuerto de Ataturk para socorrer a las víctimas. Hasta el cierre de esta edición se contabilizan 50 muertos y más de 60 heridos. Las autoridades indicaron que la cifra de víctimas podría aumentar. Las actividades en esta terminal fueron suspendidas. Varios vuelos provenientes de otros países con destino a Estambul fueron desviados. Otros, en cambio, retornaron a sus aeropuertos de origen. Turquía acusa al autoproclamado Estado Islámico de ser el autor de este atentado. Sin embargo, ninguna organización se ha adjudicado el ataque hasta el momento. El primer ministro Binali Yildirim convocó un gabinete de crisis para analizar este hecho. El aeropuerto de Ataturk ocupa la posición 11 en el ranking mundial por el flujo de pasajeros. 61 millones de personas pasan cada año por esta terminal. Fanny Lara, Ecuador TV.
Y se dio una masiva protesta en Londres contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, en Perú, el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, anunció una revolución social en favor de todos los peruanos. La Comisión del Senado de Brasil, que está a cargo del juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff, escuchó las declaraciones de los testigos convocados por la defensa, entre ellos el exministro de Defensa Aldo Rebelo. Este miércoles es la última sesión para los testimonios de la defensa. Esto ocurre después de que un informe elaborado por técnicos del Senado señaló el pasado lunes que no existen pruebas de que Rousseff participara en las maniobras fiscales de las que se le acusa. El presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araúz recibieron las credenciales otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones como las autoridades elegidas en la segunda vuelta electoral del 5 de junio. Kuczynski pidió la unión en el país tras un proceso electoral muy reñido y anunció una revolución social que busque la igualdad entre la población. Miles de jóvenes se concentraron en la Plaza Trafalgar frente al Parlamento británico en rechazo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aseguran que esta decisión pone en riesgo la estabilidad laboral y de libre movilidad de las personas. En tanto, en Escocia, una de las 4 naciones que componen el Reino Unido, se agita nuevamente la bandera de la independencia. La ministra Nicola Sturgeon anunció que se reunirá el miércoles con líderes del Parlamento Europeo en Bruselas, en el comienzo de una iniciativa para negociar una vía en la que Escocia pueda seguir en este organismo. Tras un acuerdo con las autoridades de Cuba, el gigante estadounidense Starwood comenzó a operar este martes un hotel propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas. Es la primera compañía hotelera de los Estados Unidos en activar sus operaciones tras 50 años del embargo comercial y forma parte del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, así finalizamos. Gracias por su compañía. Recuerden, 9 de la noche, más noticias. Anunciarles también que estaré ausente por varias semanas de los informativos. Así que hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches.